Para entender el código militar bíblico, vuelvo a utilizar la herramienta de búsqueda avanzada en su computadora. Cuando busca un sustantivo, tilde en el primer casillerito que está abajo del buscador. Por ejemplo, a buscar la palabra espada o la palabra espadas. Cuando busca un verbo como combatir, tilde el segundo casillero. La cantidad de palabras referidas a la guerra y los combates es enorme. Por ejemplo, ejército, espada, guerra, tropa, combate, guardia, guerrero, botín, ataque, arco, jinete, caballería, saqueo, etcétera, etcétera, etcétera. Todas estas palabras se muestran en la tabla que tiene a continuación. También se muestran los verbos en sus diferentes conjugaciones, verbos referidos a la guerra, por ejemplo, combatir, atacar, saquear, derramar sangre, morir, matar, perecer. El total de todas estas palabras buscadas con la herramienta de búsqueda avanzada es de 5.309 palabras, o sea, hay 5.309 alusiones a la guerra y a la muerte. Pero si usted busca la palabra amor y el verbo amar, las va a encontrar 392 veces. Esto significa que la Biblia, por cada referencia que hace al amor, hace 13 o 14 referencias a la guerra y a la muerte. Es bueno aclarar que todo esto se escribió en una época de profundo desconocimiento, en una época donde no existían las escuelas, donde la inmensa mayoría de las personas vivían sumergidas en una gran ignorancia. Estábamos en los albores de la civilización. En aquella época la enorme mayoría de las personas no sabían ni leer ni escribir, y los relatos bíblicos se iban pasando de boca en boca, generación tras generación, y los escribas se ocupaban de transcribir dichos relatos. Un terremoto era un fenómeno obviamente inexplicable y se lo atribuía a la ira de Dios. Un eclipse no tenía ninguna explicación y, como todo aquello que no se puede explicar, daba lugar a supersticiones. Las nubes eran todo un tema de preocupación, ya que en ellas se podía ocultar Dios. Podía soplar sobre ellas para formar hielo y luego hacerlo caer, o quizás, si estaba enojado, enviaba un rayo o un trueno. Por supuesto, se desconocía qué es la electricidad. El color rojo de las nubes significaba que había fuego en ellas. Hoy todavía hay entre las gentes del campo la creencia de que si está el cielo rojizo, anda por allí el diablo. Un meteorito era confundido con una estrella, y si veían caer un meteorito, para ellos se había caído una estrella. El desconocimiento de la diferencia entre una estrella y un meteorito todavía persiste en muchas personas, y se sigue empleando el concepto de estrella fugaz. Asimismo, si veían a las estrellas titilar, probablemente pensaban que las estrellas se movían o que se trataba de alguna señal, pero el titilar de los astros es un fenómeno producido por la interferencia visual de la atmósfera terrestre. Este tipo de desconocimientos atraviesa todo el relato del Apocalipsis. Para los infieles que habían tenido hijos fuera del matrimonio, se podía esperar lo peor. La nueva luna los podía devorar y sus hijos podían ser consumidos. Una persona con problemas psiquiátricos, que eran muy comunes en esa época, o con problemas neurológicos, se creía que estaba poseída por el demonio. Por ejemplo, el caso de un epiléptico. Las mujeres en su período eran consideradas impuras y cualquier cosa o persona que ellas tocaban era declarada como impura. También la lepra era considerada una impureza. Las manchas verdes que suelen aparecer en las paredes de una casa debido a la humedad eran asociadas a la lepra de los habitantes, a tal punto que se llegaban a derribar las casas del leproso por orden de las autoridades religiosas. También hay que considerar que en esa época las condiciones de higiene y bromatológicas eran muy escasas, así que sin dudas los parásitos y las enfermedades eran moneda corriente en la población. Esto también alteraba la psiquis de la gente, igual que lo hace ahora, pero en mayor medida, dadas las condiciones limitantes de la época. La medicina no estaba en condiciones de determinar cuándo una persona estaba muerta. No se conocía la catalepsia, el estado de coma, el síncope y otros estados que pueden generar la apariencia de que una persona estaba muerta, de manera que la gente resucitaba. Se creía en la resurrección de los muertos mucho antes de la llegada de Cristo. Pero al día de hoy nadie ha resucitado.
Los conocimientos de matemática eran claramente limitados, como se puede leer en varias partes del texto. Por ejemplo, el ejército de David tenía más de 300.000 hombres, según el relato de la Biblia, pero hay que esperar al siglo XV para encontrar el primer ejército de 150.000 hombres. No existía institución alguna que representara los derechos del individuo, los derechos humanos. Estábamos en la época de la esclavitud. Debemos considerar también el pensamiento y el sentimiento de aquellos pobladores. Hambre, desprotección, guerras permanentes, miedos diversos, miedo a la guerra. Sin duda, el miedo más fuerte que tenían era el miedo a la muerte, o el miedo a no agradarle a Dios, o el miedo a pecar. Pero también tenían la esperanza de agradar de alguna manera a Dios, de que Dios los reciba en el cielo, o de vivir en una nación poderosa y gloriosa que los protegiera. En este contexto se escribió este libro,